Nuestros mártires de Cristo Rey. San José Sánchez del Río. Nació el 28 de marzo de 1913 en Zaguayo, Michoacán. Al decretarse la suspensión del culto público, José tenía 13 años y 5 meses. Su hermano Miguel decidió tomar las armas para defender la causa de Cristo y de su iglesia. José, viendo el valor de su hermano, pidió permiso a sus padres para alistarse como soldado. Su madre trató de disuadirlo, pero él le dijo: «Mamá, nunca había sido tan fácil ganarse el cielo como ahora, y no quiero perder la ocasión». Su madre le dio permiso, pero le pidió que escribiera al jefe de los cristeros de Michoacán para ver si lo admitía. José escribió al jefe cristero y la respuesta fue negativa. No se desanimó y volvió a insistir, pidiéndole que lo admitiera, si no como soldado activo, sí como un asistente. En el campamento se ganó el cariño de sus compañeros, que lo apodaron Tarcisio. Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y todos admiraban su gallardía y su valor. Por la noche dirigía el Santo Rosario y animaba a la tropa a defender su fe. El 5 de febrero de 1928 tuvo lugar un combate cerca de Cotija. El caballo del general cayó muerto de un balazo. José bajó de su montadura con agilidad y le dijo: «Mi general, aquí está mi caballo, sálvese usted, aunque a mí me maten, yo no hago falta y usted sí». Y le entregó su caballo. En combate fue hecho prisionero y llevado ante el general Callista, quien le reprendió por combatir contra el gobierno. Y al ver su decisión y arrojo le dijo: «Eres un valiente muchacho. Vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. Jamás, jamás, primero muerto. Yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey. Yo soy su enemigo, fusíleme». El general lo mandó encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y maloliente. José pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre en la que le decía: «Cotija, 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que voy a morir, pero no importa. Mamá, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte. Haz la voluntad de Dios, ten valor y mándame la bendición, juntamente con la de mi padre». El 10 de febrero de 1928, como a las 6 de la tarde, lo sacaron del templo y lo llevaron al cuartel del refugio. A las 11 de la noche llegó la hora suprema. Le desollaron los pies con un cuchillo. Lo sacaron del mesón y lo hicieron caminar a golpes hasta el cementerio. Los soldados querían hacerlo apostatar a fuerza de crueldad, pero no lo lograron. Dios le dio fortaleza para caminar, gritando vivas a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Ya en el panteón, preguntó cuál era su sepultura, y con un rasgo admirable de heroísmo se puso de pie al borde de la propia fosa, para evitar a los verdugos el trabajo de transportar su cuerpo. Acto seguido, los esbirros se abalanzaron sobre él y comenzaron a apuñalarlo. A cada puñalada gritaba de nuevo: «¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». En medio del tormento, el capitán jefe de la escolta le preguntó, no por compasión, sino por crueldad, ¿qué les mandaba decir a sus papás? A los que respondió José: «Que nos veremos en el cielo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe!». Mientras salían de su boca estas exclamaciones, el capitán le disparó a la cabeza y el muchacho cayó dentro de la tumba, bañado en sangre, y su alma volaba al cielo. Era el 10 de febrero de 1928. Sin ataúd y sin mortaja, recibió directamente las paladas de tierra y su cuerpo quedó sepultado hasta que años después sus restos fueron inhumados en las catacumbas del templo expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús.
Actualmente reposan en el templo parroquial de Santiago Apóstol en Zaguayo, Michoacán. Fue beatificado el 20 de noviembre del 2005. Se canonizó por el Papa Francisco el 16 de octubre del 2016. Que vivan Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, y que el ejemplo de los mártires nos lleven a estar firmes en la fe en medio de la prueba. Paz y bien. Nuestros mártires de Cristo Rey. San Sabás Reyes Salazar, Cocula, Jalisco, 1879, Tototlán, Jalisco, 1927. Nació en Cocula, Jalisco, arquidiócesis de Guadalajara, el 5 de diciembre de 1883. Vicario de Tototlán, Jalisco, diócesis de San Juan de los Lagos, sencillo y fervoroso. Tenía especial devoción a la Santísima Trinidad. También invocaba frecuentemente a las ánimas del purgatorio. Procuró la formación de los niños y jóvenes tanto en la catequesis como en la enseñanza de ciencias, oficios y artes, especialmente en la música. Cumplido y abnegado en su ministerio. Exigía mucho respeto en todo lo referente al culto y le gustaba que con prontitud se cumpliera cualquier deber. Cuando por el peligro que había para los sacerdotes le aconsejaban que saliera de Tototlán, él replicaba: "A mí aquí me dejaron y aquí espero a ver qué dispone Dios". Era de muy pobre familia. Pasó a la diócesis de Tamaulipas, donde fue ordenado en 1911. Regresó a Guadalajara, donde ejerció su ministerio en diversas parroquias: San Cristóbal de la Barranca, Ostotipaquillo, Atemajac y Tototlán. En Tototlán, el 11 de abril de 1927, lo tomaron preso y atado fuertemente lo llevaron a su parroquia. Por la noche lo llevaron ante una junta militar donde lo martirizaron, jalonándolo y tirándolo con la soga que llevaba al cuello. Tirado en el suelo prendieron 2 fogatas, una junto a sus pies y otra frente a su cara. Intentaron que les dijese el escondite de 2 sacerdotes, pero en vano. El general a carcajadas dijo: "No quiso entregar al cura, entonces comeremos birria de este fraile". Era en la Semana Santa de 1927 cuando llegaron las tropas federales y los agraristas buscando al señor cura Francisco Vizcarra y a sus ministros. Solo encontraron al padre Reyes y en él concentraron todo su odio. Lo tomaron preso, lo ataron fuertemente a una columna del templo parroquial, lo torturaron 3 días por medio del hambre y la sed, con sadismo incalificable. Le quemaron las manos porque estaban consagradas. El 13 de abril de 1927, miércoles santo, fue conducido al cementerio. Lo remataron a balazos. Pero antes de morir, más con el alma que con la voz, pudo gritar el sacerdote mártir: "Viva Cristo Rey". Que el ejemplo de los mártires nos lleve a saber ser buenos cristianos y ofrendar la vida por Cristo. Paz y bien. Nuestros mártires de Cristo Rey. San Justino Orona Madrigal. Nació en Atoyac, diócesis de Ciudad Guzmán, el 14 de abril de 1977. Hijo de una familia cristiana que vivía en extrema pobreza. Sufrió muchas carencias en sus estudios.
Era buen estudiante, estimado por compañeros y superiores. Fue párroco de Pozitlán, Encarnación y Cuquío, Jalisco. Párroco de Cuquío, Jalisco, Arquidiócesis de Guadalajara. Fundador de la Congregación Religiosa de las Hermanas Clarisas del Sagrado Corazón. Preocupado siempre por atender a las niñas huérfanas y pobres. Su vida estuvo marcada siempre por la cruz, pero siempre se conservó amable y generoso. En cierta ocasión escribió: los que siguen el camino del dolor con fidelidad pueden subir al cielo con seguridad. Cuando arreció la persecución, permaneció entre sus fieles diciendo: yo entre los míos vivo o muero. Una noche, después de planear con su vicario y compañero de martirio, el padre Atilano Cruz, su especial actividad pastoral, ejercida en medio de incontables peligros, ambos sacerdotes se recogieron para descansar en una casa de rancho de Las Cruces, cercano a Cuquío. En la madrugada del 1 de julio de 1928, las fuerzas federales y el presidente municipal de Cuquío irrumpieron violentamente en el rancho y golpearon la puerta donde dormían el párroco y su vicario. El señor cura Orona abrió y con fuerte voz saludó a los verdugos: ¡Viva Cristo Rey! La respuesta fue una lluvia de balas. Ahí derramó su sangre como ofrenda agradable al Padre. El ejemplo de los santos mártires nos animen a de veras confiar en Dios y poner en sus manos nuestra vida. Paz y bien. Nuestros mártires de Cristo Rey. Manuel Morales. Nació en Mesillas, Zacatecas, perteneciente a la parroquia de Sombrerete, Zacatecas, Arquidiócesis de Durango. El día 8 de febrero de 1898. Cristiano de una pieza, esposo fiel, padre cariñoso con sus 3 pequeños hijos. Trabajador cumplido, laico comprometido en el apostolado de su parroquia y de intensa vida espiritual alimentada con la Eucaristía. Miembro de la Acción Católica de la Juventud Mexicana y presidente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, asociación que por medios pacíficos trataba de obtener la derogación de las leyes impías. El día 15 de agosto de 1926, al conocer la prisión del señor cura Batis, se movilizó para ir a pedir la libertad de su párroco. Apenas había reunido un grupo de jóvenes para deliberar, cuando la tropa se presentó y el jefe gritó: «Manuel Morales». Manuel dijo, dando un paso adelante y con mucho garbo, presentándose: «Yo soy, a sus órdenes». Lo insultaron y comenzaron a golpearlo con saña. Junto con el señor cura, fue conducido fuera de la ciudad, y al escuchar que su párroco pedía que le perdonaran la vida en atención a su familia, lleno de valor y de fe, le dijo: «Señor cura, yo muero, pero Dios no muere. Él cuidará de mi esposa y de mis hijos». Luego se irguió y exclamó: «¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!». Y el testimonio de su vida quedó firmado con su sangre de mártir.
Era el día de la Asunción de la Virgen. Que nuestro buen Dios nos conceda también a nosotros ser capaces de dar testimonio de la fe con nuestra vida día a día. Paz y bien. Nuestros mártires de Cristo Rey. Beato Miguel Agustín Pro. Nació en Guadalupe, Zacatecas, México, en 1891. Su familia poseía unas minas, por lo que Miguel pasó su infancia recorriéndolas y compartiendo la vida de los trabajadores mineros. Miguel fue un niño reconocido por su sentido del humor, su alegría y su talento para dibujar, especialmente caricaturas. Cuando años más tarde sus hermanas ingresaron a la vida religiosa, su madre, viendo que Miguel se sentía un poco solo y triste, le propuso que fuera a un retiro, a ver si Dios lo llamaba a él también. Así, el jovencito se propuso asistir a un retiro vocacional, del que salió decidido a hacerse sacerdote en la compañía de Jesús. A los 20 años fue aceptado en el seminario, pero dado que la situación social y política era cada vez más hostil con la Iglesia Católica, él y sus compañeros fueron enviados a estudiar a California. Posteriormente sería enviado a España, donde culminó su formación y fue ordenado sacerdote en 1925, a los 24 años. Cuando retornó a México, el beato encontró un país devastado por la violencia, en la que los cristianos eran perseguidos y tenían que resistir innumerables abusos del gobierno. El padre Miguel entonces se vio obligado a ejercer su trabajo pastoral en la clandestinidad. El padre Pro se preocupó siempre por sus feligreses, porque a sus feligreses no les faltase la asistencia espiritual, por lo que se propuso que no les falte el acceso a la Eucaristía. Organizó una suerte de estaciones o paradas secretas para distribuir la comunión. A ellas asistían en total más de 1000 personas. Además, se celebraban misas y adoraciones eucarísticas en las que participaban gentes de toda edad y condición social, todas unidas en la fe. El presidente Plutarco Elías Calles, tomando noticia de este tipo de actividades, se propuso acabar con ellas y organizó a la policía para tal fin. Se arrestó primero a muchos líderes católicos y luego a casi a cualquiera que intentase practicar la fe. A los detenidos se les torturó con crueldad y en la mayoría de casos se les ejecutó, sin proceso judicial alguno. Mientras tanto, el padre Pro se las ingeniaba para escabullirse y continuar con su servicio sacerdotal. En una oportunidad, el padre Pro se encontraba dando una charla espiritual a un centenar de jovencitas en un teatro, cuando la policía inició una redada para detenerlo. El padre Miguel, gracias a la colaboración de las asistentes, pudo huir entre las casas aledañas sin que nadie lo delatase. En otra ocasión, el padre iba en un taxi y se percató de que lo seguían. Entonces pidió al taxista que siguiera avanzando, mientras él disimuladamente se lanzaba a la calle. Una vez en el suelo, hizo como que se reponía y empezaba a andar entre la gente como borracho, con el propósito de despistar a las autoridades. Cuando los persecutores pudieron reconocerlo, el beato ya estaba fuera de su alcance. El padre Pro llegó a ser uno de los líderes principales de la resistencia católica aglutinada bajo el lema «Viva Cristo Rey». Por ello se convirtió en un objetivo primordial del aparato de represión estatal. Era cuestión de tiempo que cayera detenido, y sin duda, una vez arrestado,
el gobierno no tendría ningún escrúpulo en deshacerse de él. Así, poco tiempo después, el padre Pro fue arrestado junto a su hermano Humberto y un grupo de fervientes católicos, quienes fueron acusados de conspiradores para derrocar al gobierno. Sin mediar juicio alguno, a Pro se le condenó a morir fusilado. El 23 de noviembre de 1927, el padre Miguel Agustín Pro fue presentado ante el pelotón de fusilamiento. Negó haber participado en conspiración alguna. Pidió se le diese un momento para rezar. Se arrodilló y dijo: Señor, tú sabes que soy inocente. Perdono de corazón a mis enemigos. Antes de ser fusilado se puso de pie y extendió los brazos en cruz con el Santo Rosario en la mano y el crucifijo en la otra. Luego gritó: ¡Viva Cristo Rey! Después de la descarga su cuerpo cayó a tierra como ofrenda puesta a los pies del Señor. El padre Pro había ofrendado su vida por fidelidad al Evangelio, convirtiéndose así en uno más de los valientes mártires de la guerra cristera. El beato José Ramón Miguel Agustín Pro Juárez fue beatificado por San Juan Pablo II el 25 de septiembre de 1988. Que el ejemplo de los mártires nos anime a saber ofrendar nuestra vida a Cristo. Paz y bien.